yo los invito a pensar por un momento qué pasaría si esa persona, por alguna razón, ya no está. En el Ecuador hace muy poco vivimos un caso particular de una empresa muy reconocida que en el lapso, si no me equivoco, de 2 años, dejaron de estar, por cuestiones de la vida, sus dos principales líderes, fundadores, dueños, ¿verdad? Primero el papá, luego el hijo, y seguramente una de las preguntas o de las inquietudes que habrá tenido el mercado era, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Lo que fue un ejemplo de cómo esa compañía pudo reaccionar, reestructurarse, y hoy, de lo que conozco, tiene pues una estructura mucho más sólida, porque ya ahora sí se pensaron que estas cosas pueden ocurrir y que no simplemente están en los libros, sino que esas realidades pueden sobrevenir al quehacer de la compañía. Entonces creo que por ahí viene mucho la estructura, tanto en el orden patrimonial, como en el orden de gobernanza, como en el orden de sucesión. Tú señalas una amenaza clave en el tema sucesorio. Sin embargo, quisiera que nos cuentes, pues se te ocurre a ti, hay otras amenazas que a lo largo, tal vez no al final de la vida de los fundadores, pero que a lo largo de la vida de los fundadores pueda surgir a partir de esta falta de estructura, de esta falta de organización. Bueno, algo mencionaba en el discurso inicial, la contaminación que ocurre de lado y lado, en doble sentido, entre el patrimonio o la gestión empresarial y el patrimonio personal o familiar. Como todos sabemos y hemos visto muchas veces en distintos libros o en distintos foros, estos 3 círculos que se interrelacionan: familia, empresa y propiedad o patrimonio. Cuando esas reglas de funcionamiento no están claras, ocurre que o por un mal manejo personal o familiar o por un mal manejo del patrimonio termina contaminando, y la empresa termina siendo de alguna manera el doliente de esto, porque es una empresa que entonces no comienza a utilizar sus flujos, no toma decisiones adecuadas, no tiene acceso al mercado, porque como conversábamos en el discurso inicial también, no es que las empresas no vienen al mercado porque no puedan, es porque en muchas ocasiones o no saben cómo hacerlo o no están preparadas. Yo, y llevando esto a un tema muy básico, cuando pensaba el fin de semana en esta conferencia, decía, claro, imaginémonos que a mí mañana, o a ti, que creo que también estuviste una época corriendo, te digan, óyeme, ¿será que de aquí al siguiente mes corres una media maratón? Y pueden pasar 2 cosas. Si yo soy un tipo que habitualmente hace ejercicio, que habitualmente me alimento bien, aunque no haya estado preparado para la media maratón, es probable que en 4 semanas o en 6 semanas no la vaya a ganar, pero la corra. Pero si resulta que soy un tipo que nunca hace ejercicio, que no se alimenta bien y que no tiene tiempo, ponerte esa meta pues sería una meta absurda e inalcanzable. Pasa igual con las empresas. Cuando tú te acercas a la empresa y busca alternativas, por ejemplo, de financiamiento, y le planteas la posibilidad de que vaya al mercado de valores, si esa empresa no ha hecho el trabajo previo, va a sentir que llegar al mercado de valores es un objetivo inalcanzable, porque tiene que hacer tanto trabajo que resulta mejor entonces no hacerlo. Hola, ¿cómo está? Pero si esa empresa sí ha hecho la tarea, probablemente vea en el mercado de valores una opción real. Y por otro lado, también ocurre que hay la idea de que entrar al mercado de valores implica, especialmente en una empresa familiar, la pérdida de control, ¿verdad? Porque significa abrir el capital. Y todos sabemos, ustedes mucho mejor que yo, que esa no es la única opción, que puedo ir al mercado de valores sin sacrificar el control. Obviamente voy a tener que estar bien estructurado, voy a tener que ajustarme un poco los pantalones, pero no significa que voy a perder control. Entonces creo que ahí hay algunos elementos que hacen que esas empresas puedan o no tener éxito en el tiempo. Si no tengo la capacidad de acceder a flujos o a recursos nuevos, posiblemente mi crecimiento va a estar limitado. Si no tengo una estructura de gobierno que me asegure continuidad más allá del sucesor, va a estar limitado. Si no separo los patrimonios y resulta que lo mismo es la casa en la que vivo y que voy a dejar a mis hijos y la casa que es el activo de la compañía, pues
quizá ahí voy a tener un problema a la hora de separar los riesgos también. Excelente, Carlos, y la verdad es que me quedo mucho con lo que aportas respecto de la participación en el mercado. Como Bolsa de Valores, nosotros impulsamos justamente el desarrollo del mercado bursátil. Y el desarrollo del mercado bursátil no pasa solamente por el trabajo que hacemos aquí dentro de la bolsa, sino que alcanza, digamos, a la ciudadanía en general. Y uno de esos jugadores fundamentales en la ciudadanía es la empresa familiar, que lamentablemente, si no se estructura, si no se arma, no llega a tener ni la capacidad y muchas veces, como dices tú, ni el conocimiento de los muchos beneficios que tiene entrar a participar en el mercado de valores. Y se queda buscando otra fuente de financiamiento que muchas veces no son las mejores para ese tipo de empresa, justamente por no haber hecho los deberes o por desconocimiento. Entonces es un trabajo el de ustedes, porque todos somos aquí jugadores que jugamos desde nuestra propia palestra y sin embargo todos aportamos a un desarrollo general del mercado bursátil. Y es muy importante para nosotros ver cómo ustedes desde su casa, asesorando a empresarios desde sus casas, desde sus empresas familiares, cómo ustedes al final del día desarrollan algo que eventualmente va a repercutir en consecuencias positivas para el mercado de valores del país y para el mercado de valores y luego el país. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Digamos, vámonos al origen de la empresa familiar. Hay una idea de negocio, se forma, se decide cómo empezar y muchas veces la gente dice, bueno, lo primero es hacer el negocio, ya cómo funciona puertas adentro, pues eso lo iremos viendo después. Esa es una pelotita que se patea y se patea y se patea y se patea. Desde el punto de vista de ustedes, que tienen el conocimiento técnico de lo que implica la organización, la estructuración de una empresa, ¿cuál es el momento ideal para empezar? También respuesta al programa de televisión, ayer. Y sí, yo también el fin de semana por otras cosas evaluaba cuando tienes que tomar decisiones empresariales y muchas veces es más fácil empezar de cero que entrar a corregir. Entonces, tenemos la idea de que la empresa es pequeña, todavía no lo necesita, ya me voy a ocupar de eso, y resulta que luego crece tanto a buena hora que luego es muy difícil entrar a corregir. Entre otras cosas porque existe la propia resistencia del fundador, que dice, si ya me ha ido bien así, sí, que te haya ido bien ahora, ¿verdad? Vuelvo a la maratón, que hayas corrido bien los 10 primeros kilómetros y no te asegura que vas a terminar la maratón. Pasa igual con la empresa. Entonces yo siempre planteo que la necesidad de estructurar el patrimonio de una empresa familiar, de una familia, mientras antes lo hagas mejor, por pequeña que sea. Nosotros, por ejemplo, y sin querer hacer cuña comercial, pero en Fiducia justamente este año hemos empezado a trabajar mucho en las estructuras patrimoniales, desde lo más simple hasta las más complejas. Desde el lado que nos toca, nosotros no somos asesores del gobierno corporativo, nosotros no somos los asesores tributarios, nosotros somos estructuradores de vehículos fiduciarios y de fondos de inversión. En esa lógica de estructuradores de negocios fiduciarios, lo que procuramos es hacer lo más sencillo posible para que cualquier persona, cualquiera de los que estamos aquí, porque el patrimonio al final del día no es ni grande ni pequeño, es el que es, y normalmente es el que es para cada uno. ¿Qué tan grande es tu patrimonio? En relación con que mientras lo sea todo, es muy grande. De tal manera que lo que nosotros promovemos es desde pequeño, con lo que tengas, organízalo, porque los hechos a veces no avisan, ¿verdad? Un problema familiar, un problema financiero, un problema legal, y tú lo sabes, contingentes legales que mañana pueden aparecer. Mejor tener las cosas ordenadas, y nosotros creemos que no hay mejor forma de tenerlo ordenado que a través de fideicomisos, en este caso de fideicomisos patrimoniales, donde puedes tener desde tu casa las acciones de la compañía y que además puedes ir planificando de manera más o menos ordenada y sencilla qué puede ocurrir en caso que se presenten ciertos hechos. Si yo no estoy, quiénes son los administradores secundarios, la casa se puede vender o no se puede vender, y si se vende, qué hacen con los recursos, si se invierte y hasta que mis hijos tengan 18 años. Sí, ese tipo de cosas que suenan
a veces muy básicas, no las hacemos. A veces quizá también porque no queremos aceptar esa realidad y pensamos que somos eternos, o los dueños piensan que son eternos y que ya habrá tiempo para eso. Creo que el mejor tiempo para hacerlo fue ayer, y si no lo hiciste ayer, hazlo hoy día, desde esa perspectiva. Y en términos de inversión también, porque tampoco significa que proteger tu patrimonio. Nosotros hablamos desde la unidad de gestión patrimonial, y aquí me acompañan las dos personas que lideran esa área. Hablamos mucho de protege, planifica y produce. Si yo ya tengo protegido, si yo ya estoy planificando, ahora sí puedo entrar a producir. Pero cuando quieres entrar a invertir y no tienes cubierta la retaguardia, ya, ¿verdad? Y me voy ahora otra vez al deporte. Ahora hablo de fútbol. Dicen que todos los equipos, y ahora que estamos en mes próximo a selección, los equipos de fútbol se andan de atrás para adelante, ¿verdad? Primero tengo que ver qué arquero, qué defensa, y acá también. La defensa es mi protección patrimonial, mi medio campo, donde se genera el fútbol, es donde se generan las ideas, donde se genera la estrategia. Y finalmente los goles se hacen invirtiendo porque me ayuda a producir. La verdad es que no se me hubiera ocurrido que sabías de fútbol también. Eso aprendí para el deporte. Ok, me alegro de que hayas estudiado. Oye, Carlos, pero cuéntame, hemos hablado de que el momento perfecto es el principio, pero ¿qué pasa con ese empresario que fue renuente y llega tarde? El costo, no solo económico, sino operativo, digamos, de madurar, de pasar de una empresa desorganizada a una empresa organizada, ¿es muy alto? ¿Es algo que va a ser traumático para la empresa? ¿O es algo que, digamos, ustedes ya lo tienen mapeado y que tienen un manejo siempre con ciertas demandas para quien lo pide, pero que, digamos, se puede hacer sin mayores complicaciones? Esto no lo voy a responder en una palabra, pero más o menos corto. Yo te planteo no solo cuál es el costo de implementarlo, sino cuál es el costo de no hacerlo. Y creo que eso nos lleva mucho más rápido a una reflexión. En una charla de planificación patrimonial de hace poco con un profesor argentino, traía a la mesa algo bien importante, y que la verdad es que parece muy básico, pero es muy revelador. Cuando la gente se acerca a estas estructuras patrimoniales, a hacer fideicomisos, y no me van a dejar mentir, pero yo veo caras de expertos mucho más de lo que puedo ser o intentar ser yo, es ¿y cuánto me va a costar? ¿Y cuánto me voy a ahorrar? Y este profesor decía, cuando tú te acercas a armar una estructura patrimonial o un fideicomiso, estás buscando una solución, tienes una necesidad, y por tanto estás comprando seguridad, transparencia, confianza. Eso vas a comprar. ¿O acaso cuando vas a un restaurante a comer, tú comes y dices, ¿qué me voy a ahorrar? ¿Que no cociné en la casa? No, fuiste al restaurante a comprar algo. Fuiste a comprar una comida especial, un ambiente, una experiencia, una compañía, lo que sea. Cuando te acercas a armar una estructura patrimonial, no piensas en cuánto te vas a ahorrar. Piensa en qué es lo que necesitas y cuánto te cuesta satisfacer esa necesidad, que cada vez es una necesidad más latente, una necesidad, nuevamente, de aislar tu patrimonio, de mitigar tus riesgos, de generar confianza, de dar transparencia. Luego, que lo que vayas a restaurante a comer cueste lo que sea razonable, pues eso es otra cosa, y para eso, pues ya cada uno podrá evaluar, pero no debiera ser esa lógica. Lo que sí es cierto es que en muchísimas ocasiones, buscando cubrir la necesidad como las que he mencionado, resulta que además ahorro plata, porque es verdad, cuando comienzo a explorar ciertas estructuras me doy cuenta que puedo encontrar estructuras que además me son tributariamente más eficientes o me son operativo o administrativamente más eficientes y a buena hora. Pero la lógica debiera ser, y creo que es parte del trabajo de todos, es qué es lo que realmente buscamos y qué es lo que realmente necesitamos, y es básicamente empresas con estructuras patrimoniales y de gobierno sólidas, que le den confianza al mercado y por tanto que también estén preparadas para acceder al mercado de valores. Excelente. Y con eso conecto. ¿Cuál crees tú
que es el rol o digamos, los beneficios que presta justamente a una empresa familiar o que puede prestar a una empresa familiar bien estructurada el mercado de valores. Ya lo tratamos, digamos, desde la perspectiva de lo que al mercado le genera tener al empresario estructurado y listo. Ahora, hablemoslo desde la perspectiva del empresario, de un empresario que hizo los deberes. ¿En qué le beneficia haber hecho esos deberes respecto del mercado y qué beneficios le trae el mercado de valores a un empresario? Bueno, de entrada, la posibilidad de diversificar su acceso a capital. No siempre el acceso a capital pues está presente o de fácil acceso. Creo que la diversificación en ese sentido es muy importante. Por otro lado, eventualmente poder monetizar o poder hacer líquidos ciertos activos que eventualmente no lo están siendo. Un ejemplo de esos es el que vimos y que tuvimos el honor de presentar aquí en el mes de diciembre cuando presentamos el Fondo Colectivo El Rosado, y que se mencionó expresamente cómo eso iba en una línea de monetización de activos. Esa operación, que fue una operación que benefició en ese momento a una corporación tan importante porque pudo monetizar un activo y por tanto tener recursos líquidos y frescos para seguir su crecimiento, también por otro lado le aportó al mercado unas herramientas de inversión con un extraordinario rendimiento, con una extraordinaria seguridad y con unas extraordinarias condiciones. Fue un gana-gana. Ahí una empresa familiar perfectamente hubiese podido invertir en esos títulos y por tanto diversificar su portafolio. Y por otro lado, la empresa Nisobra también tuvo la posibilidad de acceder al mercado. Entonces creo que ahí tienes por lo menos dos variables que son importantísimas para la empresa familiar, y ojo, sin ceder control ni participación en la empresa, porque también sabemos que puedes ir al mercado de valores, por ejemplo, a hacer una oferta pública de acciones, pero eso implicaría una reducción patrimonial, una ceder algo de control, aunque, y tú sabes de esto tanto o mucho más que yo, hay infinidad de formas para poderlo hacer aún si ceder el control, con acciones preferidas y una serie de otros instrumentos, pero digamos que conceptualmente si yo cedo una participación de las acciones de la compañía, algo de control estoy cediendo, sí, y eso no necesariamente es malo. Eso ya ese es un comentario personal. No creo que necesariamente eso es malo. A veces eso nos obliga o nos forza a ser más ordenados, ¿verdad? Eso es como cuando uno vive solo o cuando uno vive con alguien, ¿verdad? Cuando se van a los dorms o cuando vive con la familia, pues obviamente cuando vives solo, pues estás a tus anchas y tú verás qué haces, pero cuando ya vives con alguien tienes que ser un poco más responsable, un poco más respetuoso, un poco más considerado. Creo que también cuando en las sociedades, aún siendo empresas familiares, porque recordemos que empresa familiar no significa tener el 100% del capital, tener un capital mayoritario y representativo. Entonces, no necesariamente, y por eso también un llamado a perderle el miedo a eso, pero si no lo quieres hacer y se entiende, hay otros mecanismos como los que hemos hablado, obligaciones, titularizaciones, que pudieran darme el mismo resultado o parecido sin necesariamente ceder control o participación en la sociedad. Excelente, Carlos, porque me parece genial en este foro justamente resaltar esas sinergias que hay, ¿no? Y resaltar cómo cada uno de nosotros, yo lo decía, juega un rol en la formación del mercado, y el mercado en Ecuador es una vía, digamos, a veces poco explorada por desconocimiento, por falta de preparación, que ofrece soluciones, como dices tú, muy diversas. Puede haber desde la emisión de obligaciones hasta la emisión de acciones preferidas para no perder el control, hasta el que se atreva a ceder parte del control de la empresa, justamente porque sabe que parte de la profesionalización de la empresa es, como dices tú, tener que compartir la casa o el departamento con un compañero de habitación y tener que empezar a generar reglas claras, y que demanda la generación de esas reglas claras. Entonces me parece fundamental quedarnos con esa idea de este foro, de la importancia que tienen estas sinergias entre los distintos actores que producen o que alimentan al mercado de valores, que está en franco crecimiento y que es un mecanismo importante y a veces subutilizado en Ecuador de financiarse de muchas formas creativas. El mercado de valores tiene esa maravilla de que permite la creatividad
de estructurar tu propia deuda sin tener que ir a donde un prestamista que te ponga las condiciones. Y esas soluciones creativas solo se dan en el mercado y solo se dan si desde nuestras pequeñas trincheras todos trabajamos en su desarrollo. Gracias, Esteban. Muchas gracias a todos los presentes. Yo tengo más allá del recap que ha hecho Esteban, que me parece muy valioso sobre el rol del mercado de valores, también me parece bastante necesario hablar de la composición de las empresas aquí en Ecuador. Sabemos que entre el 60 y el 80% de las empresas que están aquí, que forman parte del Ecuador, son familiares justamente. Y entiendo que Fiducia está creando justamente esta unidad de gestión patrimonial que cubre o trata de cubrir esta otra necesidad que existe en el mercado. Y eso para nosotros, para el mercado de valores, también es algo positivo, porque significaría que más empresas pueden, de diferentes formas, enfocarse o tal vez enrolarse dentro del mercado de valores. Entonces mi pregunta, más allá de la necesidad que están ahorita cubriendo, es ¿por qué estas empresas elegirían a Fiducia? Yo creo que aquí hay mucha gente que puede responder eso. ¿Verdad? Glenda, Antonella, Marcela. Pero, mira, no quiero decir que incómodo, pero creo que los hechos a veces hablan más claro que las palabras. Fiducia, sin duda, tiene una trayectoria de más de 30 años siendo líder en el mercado. Hoy es sin duda la líder en fondos de inversión con casi $1.000 millones administrados. En el negocio fiduciario hemos podido poner a disposición del mercado proyectos absolutamente innovadores. Fue la primera fiduciaria en hacer una titularización inmobiliaria que hoy todavía varias de esas siguen funcionando de manera excelente, ¿verdad? Y dándole a esos inversionistas la posibilidad de seguir teniendo inversiones rentables seguras. Entiendo que en el 2025, justamente aquí acompañando la cuña publicitaria, hicimos el cierre bursátil. Me preguntaste. Está bien. Hicimos el cierre bursátil con Fiducia, justamente porque fue la número 1 en administradores de fondos, con un patrimonio de más de $900 millones. Sí, correcto. Con mucho orgullo, lo cual además con mucha responsabilidad, porque quienes estamos en este sector, y creo que eso es clave, tenemos que saber que no solo actuamos en beneficio propio, actuamos en función de un ecosistema, que depende básicamente de la confianza. Y cuando a un actor falla en esa confianza, es muy probable que afecte al sistema. Por tanto, ahí el trabajo, por ejemplo, de la Bolsa de Valores, igual que de los entes rectores, es fundamental, porque tenemos que proteger el entorno del mercado de valores, porque sin duda es un pilar fundamental para el desarrollo. Perder la confianza, perder la oportunidad de acceder al mercado por comportamientos que no son los adecuados, pues obviamente es muy riesgoso. Y por tanto, sí, genera una gran responsabilidad esa nominación que nos hicieron al final del año pasado, la cual agradecemos, pero que la cogemos como tal, con muchísima responsabilidad de seguir trabajando con la misma seriedad que lo hemos hecho durante más de 30 años. Bueno, Carlos, y ya para ir cerrando el foro, una última pregunta. En la empresa familiar, digamos, para la empresa familiar, para el empresario familiar, el fundador, la empresa no necesariamente es, para el buen empresario fundador, una fuente de ingreso. A veces es como un hijo propio. Entonces, el esfuerzo empresarial no va solo a generarse o a procurarse una vida, económicamente hablando, sino que a veces va a trascender, a dejar algo, a irnos y dejar algo. Y muchas veces eso que dejamos justamente va a depender de cómo lo hayamos organizado. Entonces quisiera que lo hablemos más que de la perspectiva económica, de esta perspectiva de legado. ¿Cuál es la importancia de la organización para eso que el empresario, digamos, nos deja al resto de ciudadanos ecuatorianos como un legado, como una muestra de la persona que él fue en vida? Mira, eso me hace recordar creo que fue un post que vi en LinkedIn sobre cómo uno debe de evaluar el capital de una empresa. Por supuesto, el capital de una empresa no es solo lo que te muestran los activos en un balance.
hay ahí el capital reputacional, ¿verdad? El capital emocional, el capital familiar. Hay una serie de otros factores que construyen y conforman la personalidad y el patrimonio de esa compañía. Y por supuesto, es ahí donde la huella del fundador y de quienes lo suceden y de los liderazgos que vienen detrás le otorgan a la compañía. La compañía no son solo números, las compañías no son solo productos, las compañías son personas, son líderes que van marcando una huella. Por eso la importancia de que las compañías, nuevamente, volvemos al principio, estén estructurados de manera sólida para que eso pueda perpetuar en el tiempo y para que cuando tengamos que acceder, en este caso, al mercado de valores, lo podamos hacer con solvencia y que el tiempo pase y la compañía pueda transitar ese tiempo con seguridad, con confianza para sí mismo y confianza para el mercado. Bueno, Carlos, te agradezco tu visita aquí a tu casa, a la Bolsa de Valores de Guayaquil. Te agradezco esta charla que es muy interesantísima, que nos ha traído pues, muchas luces respecto de un área muy particular del mercado ecuatoriano. Les agradezco a todos por estar aquí y con eso cerramos el foro. Le pido a Karina que nos anuncie las siguientes etapas de este evento.